Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar AI Overview del futuro del Internet con Partú. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañen acá para estar enterados de todo lo que viene con la inteligencia artificial aplicada a las búsquedas. Cuéntenos de dónde nos acompañan. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Salomé Hernández. Yo soy líder de proyectos digitales en SEO local para Partú. Y conmigo hoy está Oliver. Hola, buenos días a todos. ¿Tú quieres? Me voy a presentar. Ok. Sí, buenos días a todos. Soy Oliver, el líder de la parte técnica de los mercados de expansion de Partout. Entonces llevo 3 años aquí y soy experto en el producto de Partout y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Súper. Entonces, para contarles un poco nosotros qué hacemos, Parto es una empresa francesa, somos una multinacional, ya tenemos 10 años de experiencia acercando a nuestros clientes a través de las búsquedas locales usando la tecnología. Bueno, les cuento también que tenemos la fortuna de ayudar a 1.000 clientes alrededor del mundo manejando a través de nuestra plataforma 300.000 puntos de venta. Cuéntenos también si ya son clientes de Partú. Estamos muy contentos de ser este partner de confianza en estos temas de SEO local. Bueno, para contarles un poco acerca de nuestra plataforma, para los que no saben, nosotros tenemos una plataforma de posicionamiento local que lo que hace es facilitar la gestión de datos y hacer muchísimo más fácil la gestión de perfiles de Google o Google My Business. Nuestra plataforma actúa como una torre de control y que ayuda a la multidifusión, no solamente en Google Business Profiles, pero en los directorios que tienen más importancias para el algoritmo de posicionamiento. Al mismo tiempo, no sé si sabían, pero todo el manejo de reseñas es vital para sobresalir en búsquedas de descubrimiento, en búsquedas locales. Nuestra plataforma igualmente ayuda a automatizar todo el flujo de reseñas y tener información de valor para saber cuáles son los puntos que ustedes tienen que actuar y mejorar dentro de sus puntos de venta. Y por último, como queremos realmente que pasen de búsquedas a la conversión, tenemos la posibilidad de centralizar los mensajes provenientes de Google, Facebook y Instagram desde Partú y automatizarlos con ayuda de la inteligencia artificial. Bueno, un poco para darles el contexto de la agenda de hoy. En la primera parte tendremos el contexto y las novedades, es decir, de dónde surge el AI Overview, un poco de la historia, que antes era Google SGE, las novedades que trae la aplicación el día de hoy y las polémicas que crea, por supuesto, esta temática de la inteligencia artificial aplicada a búsquedas. En la segunda parte, vamos a entender un poco las fuentes de donde extrae la información el AI Overview y consejos donde ustedes desde ya pueden, digamos, ponerse al día para estar, digamos, a vanguardia de todo lo que se viene. Y por último, pues analizaríamos cuál es el impacto de pues, del desarrollo de este tipo de búsquedas y bueno, y también obviamente responderemos a todas las preguntas. No olviden, dentro de la plataforma existe un campo en donde desde ya pueden realizar las preguntas y al final de la sesión lo veremos paso a paso. ¿Listo? Entonces, sin nada más, yo pienso que podemos comenzar. Entonces, exactamente de dónde surge esto. Y yo pienso que para nadie es una sorpresa de que toda la revolución de la inteligencia artificial se da después del lanzamiento de ChatGPT 4, que lleva más o menos 2 años revolucionando todo tipo de industrias. En temas de SEO y posicionamiento ha sido bastante importante, ya que hemos visto una explosión sobre la creación de contenidos y esto es de valor, ya que sabemos que pues los datos, por ejemplo, de artículos o el contenido de los sitios web, pues tiene valor para los temas de posicionamiento. Entonces, en la gráfica vemos cómo después del lanzamiento de ChatGPT, pues el contenido pues explotó, no solamente en redes, pero también en página web. ¿Y qué quiero que se queden en la mente hoy? Que la revolución del AI no solamente está en el tema de práctico de cómo hacer contenido, pero también busca revolucionar la búsqueda en general y la experiencia en Internet. Entonces, ¿cómo lo está haciendo Google directamente a través pues, de Gemini, lo que nosotros podemos llamar la era Gemini?
y lo que Google, digamos, ha venido implementando desde mayo de 2023. Empezó en pruebas en Google Labs con el desarrollo del SGE, Search Generative Experience, y a una pequeña escala. Ya luego, en este momento, vemos en pantalla cuando lanzaron, ya pasó este proyecto a solamente la aplicación en algunos estados de Estados Unidos, hacer el AI Overview. Y específicamente, ¿qué es? Cuando tú buscas una recomendación generada por inteligencia artificial que te cita las fuentes y te muestra un resumen de la información que posiblemente estás buscando. Entonces, cuando empezaron a hacer estas pruebas, dentro de las búsquedas aplicadas, veíamos más o menos que eran un 86% que tenían, digamos, esta ayuda. Y ya luego, con la detección de diferentes errores, que ya más tarde vamos a hablar, ya en las búsquedas generales en donde esta aplicación es posible, más o menos equivale al 15% de las búsquedas en Estados Unidos. Entonces, en pantalla vamos a tener un ejemplo. Hay ahora sistemas un poco híbridos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, busco cómo conectar un carro híbrido, me salen dos partes. El generado por inteligencia artificial que encontramos en la primera respuesta, por decirlo así, citando las fuentes debajo. Y luego el posicionamiento de la página que está más referenciada en el tema. Entonces encontramos acá un mix bastante interesante que podemos encontrar hoy ya cuando se tiene esta funcionalidad aplicada. En temas de aplicación a versión móvil, pues el AI Overview ocupa toda la pantalla, entonces súper relevante, pero también nos muestra opciones, por ejemplo, provenientes de Google Shop. Entonces, acá cuando muestro un producto de limpieza específico, también Google extrae información de los productos disponibles en esta gama, en esta categoría. Los usuarios que han experimentado este tipo de ayudas dentro de las búsquedas, ya lo mencionamos en Estados Unidos, que es donde ahorita el AI Overview está disponible, han mostrado resultados bastante satisfactorios y de hecho Google nos ha dicho que gracias pues a esta experiencia que se ha tenido a la inteligencia artificial han podido tener mucho más usuarios que adquieran, pues que accedan a las búsquedas de Google en general. Importante acá, ya lo mencionamos, en Latinoamérica y en otras regiones, esta funcionalidad estará disponible a finales de 2024. Es por eso que encontramos bastante pertinente el webinar de hoy, porque les ayuda a ustedes también a centrarse en qué temas son importantes de priorizar dentro de su estrategia digital. Y ahora me gustaría, Oli, que nos ayudaras a ver qué cambios habrá con respecto a esta aplicación de la inteligencia artificial a las búsquedas. Exacto. Entonces, gracias, Salo. Lo que vamos a ver son los nuevos cambios, ¿no? que tenemos con el AI Overview. Entonces, lo que tenemos aquí son 5 puntos importantes que vamos a ver en más detalle en las slides que siguen. Entonces, el primer punto son las búsquedas más largas. ¿Qué significa? Significa que, de hecho, las personas van a empezar a realizar búsquedas más largas y estas búsquedas más largas están conocidas como búsquedas de long tail. El ejemplo aquí que tenemos en la pantalla no está Google. Es un ejemplo que alguien podría buscar una clase de yoga recomendada por los locales, fácilmente accesible en transporte, que ofrezca, por ejemplo, un descuento para la primera clase y que esté a poca distancia, por ejemplo, de una ubicación específica. Esa es una nueva forma, de hecho, de buscar. Imaginemos, ya no estamos buscando con algunas palabras, sino en frases y con muchos puntos. La IA va a buscar en la web, en reseñas, en varios tipos de contenido para dar o proporcionar respuestas relevantes. ¿Esto cómo se llama? Pues esta tendencia está llamada Conversational Engine o motor conversacional. Eso significa, de hecho, que los usuarios no solamente hacen consultas largas, sino que también van a entrar más en conversaciones con la IA, ¿no? Entonces es cada vez más cambiando la manera en que vamos a buscar en este sentido. El segundo punto
son las búsquedas más personalizadas. Entonces, no solamente más largas, sino también búsquedas más personalizadas. La búsqueda personalizada va a permitir a la IA de ofrecer respuestas para cada persona. La IA, de hecho, va a recordar las búsquedas y preferencias de cada persona y adaptar los resultados que da a cada persona, a cada cuenta de Google que está buscando. ¿Esto qué significa? Pues que significa que cada persona finalmente tendrá una experiencia única y diferente de la otra persona, basada en sus características, preferencias, etc. Entonces, eso es un punto muy importante también. Luego lo que tenemos son las cuestiones complejas. Cuestiones complejas, la IA permite entonces a los usuarios hacer preguntas más complejas, como otro ejemplo que nos da Google es, alguien podría pedir a la IA, a Google, ahí buscar, de crear un plan de comidas fácil de preparar para 3 días para varias personas, por ejemplo. ¿Qué pasó antes? Pues antes una consulta así, cuando lo hacemos, nos lleva a un sitio web específico o sitios muy diferentes, pero no en la misma página. Hoy en día, o luego después con el AI Overview, este cambio, de hecho, nos da un plan que está en la misma página y no tenemos que salir y podemos ver todo el contenido ahí mismo. Entonces, este cambio, de hecho, puede aplicarse no solamente en proyectos de recetas como así, pero proyectos más inmobiliarios, plan de viajes y más. Luego, el otro punto es la inspiración y brainstorming. ¿Eso qué significa? Pues no es solamente generar finalmente respuestas directas a las búsquedas, sino que también finalmente inspirar y ayudar a los usuarios. Ejemplos, por ejemplo, si yo pregunto aquí lugares para celebrar un cumpleaños, la IA podría dar ejemplos como casinos, bares, clubs, museos, según las preferencias de la persona que está buscando. Entonces, esta función finalmente convierte a Google de un motor de búsqueda en algo más de un motor de razonamiento. Y el último punto importante que queríamos explicar en relación con las novedades o los puntos nuevos es una experiencia multimodal. Google cada vez más se está moviendo hacia una experiencia de búsqueda multimodal. ¿Qué significa? Pues básicamente significa que los usuarios pueden buscar mediante la carga de videos, fotos, música y no solamente texto. El ejemplo que tenemos aquí, yo escucho una canción que me gusta en una fiesta, yo puedo ahora buscar esta misma música o el audio con Google directamente y tener la información que quiero. Es un poco como la aplicación Shazam que existe ya, pero ahora todo está dentro de Google mismo. Ok, entonces, esas eran como más lo que es nuevo. Ahora lo que vamos a ver un poco las cosas que han cambiado y las controversias y justamente lo que está diciendo la media, la gente sobre lo que ya pasó en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes de empezar, lo que es interesante de ver es una opción que no podemos desactivar. Eso quiere decir que en los ejemplos de los 15% del tiempo que estaba explicando Salomé, no se puede desactivar la opción. Entonces, si se implementa en América Latina, los usuarios también necesitarán usar esta nueva función para buscar las cosas. ¿Qué pasó? Pues de hecho, hemos visto que en los últimos meses había muchas historias en la prensa sobre este tema, especialmente debido a algunas respuestas problemáticas generadas por la IA. Aún no está perfecto, no funciona perfectamente. Y ahí el ejemplo que tenemos es un usuario preguntó por qué el queso no se pegaba a su pizza. ¿Qué contestó la IA? Pues contestó finalmente que agregue pegamento no tóxico,
Entonces, lo cual, claro, es peligroso, no es cierto, no es normal para nada, ¿no? Entonces, esta respuesta fue compartida muchas veces, generando memes y una discusión general en línea sobre el tema. También estos problemas pueden surgir porque de hecho muchos sitios web o no son relevantes o simplemente contienen contenido satírico, que no es cierto. Otro usuario en este sentido preguntó cómo ser más saludable y la IA recomendó comer al menos una pequeña roca al día. Eso basándose finalmente en un artículo irónico, pero vemos que a veces la IA no sabe hacer la diferencia entre las cosas de verdad y las cosas irónicas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos lleva este tema es, ¿está Google finalmente avanzando demasiado rápido con la IA? Y la última historia que queremos compartir con ustedes es aquí, que alguien preguntó a Gemini de generar una imagen del Papa. Y vemos aquí que tenemos una imagen un poco realista finalmente de una mujer india. Aunque claro, es de mente abierta, de buenas intenciones, poco realista. Y la pregunta luego es, ¿qué dijo Google? Después de todas estas historias en la prensa de que la gente está hablando de los problemas, Elizabeth Reed, la VP Search de Google, explicó, de hecho, que cuando Google lanzó AI Overviews, pasaron de miles de consultas al día a millones. Entonces, claro, eso lleva a muchos problemas y respuestas erróneas, porque, claro, es una capacidad más alta que todavía no estaban dispuestos a manejar. Y finalmente, antes de dar la palabra otra vez a Salomé, también Google abordó estos problemas en un artículo explicando que el AI Overview se basa solamente en sitios confiables y está diseñado, de hecho, de evitar errores, ¿no? Pero sin embargo, en el mismo artículo, Google dijo que los usuarios han intentado engañar al AI Overview generando capturas de pantalla falsas, contenido engañoso, etc. Entonces, para compartir finalmente en las redes. Entonces, sí, es como la respuesta de Google de estas cosas. Tenemos que tener en mente que todavía no es una cosa perfecta, pero es muy interesante de todas formas. Bueno, a pesar de todas estas incongruencias que siento que es normal a la hora de una implementación tecnológica, definitivamente en Partu creemos que el iOverview ha llegado para quedarse y que es una funcionalidad que va a estar implementada pronto. Es por eso que queremos compartir, digamos, en esta segunda parte, de pronto una comprensión de qué hay que tener en cuenta para que ustedes construyan las prioridades dentro de su estrategia digital. Y si ya lo tienen, pues fantástico, sigan por ese camino para que estemos a la vanguardia de este tema. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender con respecto a Google es de dónde se tienen pues los datos a la hora de ofrecer una respuesta al usuario. Entonces, existen los datos estructurados, que son tablas, digamos, con información organizada, y los datos no estructurados, que en este caso serían las imágenes, videos, etcétera. Cuando, por ejemplo, yo hago cualquier pregunta, Google extrae la información de cualquiera de las dos fuentes, específicamente también prefiere los datos estructurados porque le es mucho más fácil extraer la información en este momento por pues, la limitación que tiene la tecnología y lo procesa a través del Retrial Augmented Generation y le muestra luego la respuesta al usuario. Ahora bien, hay 4 fuentes de las cuales el iOverview se alimenta, teniendo en cuenta, digamos, los datos. En primer lugar, vamos a ver todo lo referente al Knowledge Graph. Lo voy a explicar yo, qué es, cómo funciona, qué tipo de datos podemos considerar en este equipo, por decirlo así, de información. Luego, Oli nos va a explicar todo lo referente a las bases de datos de Google, el cual ustedes deben tener su información actualizada si quieren ser relevantes en cualquier tipo de búsqueda desde ahora.
Luego vamos a entrar un poco un tema más polémico, que es qué va a pasar con las websites. ¿Es que están destinadas a quedarse o a irse cada vez más con esta ampliación de la inteligencia artificial en las búsquedas? Y en último lugar, vamos a ver todos los temas referentes al usuario a través de la UGC o User Content Generated. User Generated Content. Súper, eso lo vas a explicar tú, entonces ahorita tendrás el tema de explicarnos qué es y a qué temas aplica. ¿Listo? Entonces, todo lo referente al Knowledge Graph. Entonces, digamos que ustedes vienen a París por los Juegos Olímpicos y realizan una búsqueda Torre Eiffel en Google. Todos los temas estructurados, Google los refleja a través del Knowledge Panel que se muestra al lado derecho de la pantalla del usuario. En este caso, por ejemplo, me va a mostrar los horarios de apertura que obtuvo en Google Maps, recomendaciones de usuarios que han dejado reseñas y de pronto datos históricos que ha sacado de una fuente como Wikipedia. Entonces acá una cosa súper importante, que si yo quiero ser más relevante en términos de donde Google saca la información estructurada, tengo que generar contenido que tenga, digamos, relevancia en los temas en donde yo quiero estar, ya sea como experto o en los diferentes medios donde el algoritmo considera una importancia. Es por eso que teniendo, digamos, esta explotación de información, Google decide, por ejemplo, crear el nuevo perfil de marca porque detectó que el 40% de las consultas contienen una marca. ¿Y cuál es la mejor fuente de información? Pues la propia marca. En este perfiles que van a estar disponibles pronto, ustedes van a poder no solamente agregar sus productos, sino cómo se usan, en qué categorías aplican, si quieren hacer videos también pueden estar linkeados dentro de este perfil de marca. Hoy en día, también informaciones con respecto al punto de venta son relevantes ya que nos ayudan a pues, generar información con respecto a pues, las búsquedas locales en este caso. ¿Qué hay que hacer y qué recomendamos? Pues generar todo el contenido de manera pues súper eficiente para pues ayudar, digamos, a esta eficiencia en el posicionamiento. Bueno, entonces ahora te doy la palabra a Oli para explicar un poco cuáles son las bases de datos que Google utiliza para generar sus respuestas. Exacto, entonces ahí lo que vamos a ver es como la segunda fuente, ¿no? De donde saca la información el AI Overview, que son las herramientas de Google o las bases de datos. Entonces, primero vamos a ver un poco cómo funciona ChatGPT y luego, en cambio, cómo funciona el AI Overview en este respecto. Entonces, si le preguntas, o yo pregunto a ChatGPT de OpenAI, que no es Google, que es otra solución, donde quiero almorzar cerca de Tangletown, Seattle. Es el ejemplo que tenemos. Me podría dar, de hecho, una lista de lugares como vemos aquí, Maiteo Donuts, Alicia en Tangletown. Sin embargo, estas opciones, de hecho, a lo mejor no se adaptan a mis necesidades. ¿Por qué? Porque pueden estar cerradas, por ejemplo, demasiado lejos de donde estoy, o finalmente simplemente no ser lo que estoy buscando. Por ejemplo, aquí sugerir donuts cuando quiero almorzar, ¿no? Pero sí que significa. Significa que ChatGPT no es bueno para dar información en este sentido correcta sobre consultas específicas, pues no, es solamente para ver la diferencia que tiene AI Overview con esto. La razón por la que, de hecho, AI Overview da mejor información que OpenAI a veces es por proporcionar finalmente datos precisos que dependen de múltiples bases de datos estructuradas. Entonces, estos sitios o estas como bases de datos diferentes que utiliza AI Overview, las vemos en la pantalla. Por ejemplo, Google Manufacturing Center, que son más detalles sobre los productos fabricados por una empresa. News Publisher, entonces novedades, eventos. Todo lo que es vuelos y viajes con travel. Las fichas de Google Business Profile, que seguro que algunos de ustedes conocen ya si son clientes de nosotros. Y finalmente, detalles de los productos vendidos en Google Merchant Center. Entonces, vamos a echar un vistazo un poco a algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, Google My Business, Google Business Profile,
contiene detalles sobre las tiendas, incluidos los horarios, por ejemplo, direcciones, sitios web. Pero luego, si hay más información en el Merchant Center, el Merchant Center que hace incluye todos los productos vendidos por sitios web, e-commerce, y estas bases de datos estructuradas alimentan el AI Overview con información precisa, pero sobre todo actualizada. Entonces eso reduce finalmente el riesgo de errores. Ok. Luego lo que vemos es el Google AI Overview utiliza estas bases de datos estructuradas para destacar, en este caso, por ejemplo, a la izquierda, productos, tiendas e información. Entonces, lo que vemos a la izquierda se llama la página de listado de productos, Product Listing Page en inglés, PLP. Entonces, este tipo de información o resultado va a aumentar cada vez más, pensamos. ¿Por qué? Porque los usuarios buscan cada vez más fotos, información precisa y reseñas. ¿Okay? De la misma manera que tenemos la PLP, Product Listing Page, también tenemos el pack local. Otra vez, eso es algo que creo que algunos de ustedes conocen si ya son clientes de Partoo. Y actualmente, hoy en día, ¿qué pasa? El local pack, el pack local muestra 3 resultados en Google Maps. Y sin embargo, con el AI pack, pronto habrá un AI pack que muestra 5 fichas generadas por ella. Entonces, mantenerse al día, claro, con estas novedades es crucial para entender cómo sus tiendas finalmente se van a ver afectadas por la visión en el AI pack. Entonces, ¿qué es el mensaje principal o crucial aquí? Hay que dar a Google la información pertinente. Entonces, si tienen tiendas, deben actualizar su perfil de empresa de Google, sus fichas de Google, con toda la información, todos los detalles que se puede, como el menú, los horarios, enlaces de reserva, las preguntas frecuentes, las preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Entonces, que tenemos aquí es un ejemplo específico de cómo se puede compartir el menú utilizando la plataforma Partoo una vez para toda la red. Eso es, por ejemplo, si su red tiene restaurantes, bares, etc. Y también, para terminar esta parte, es muy importante también de disponer de la misma información en varios sitios web confiables, como Google, como Facebook y otros aquí. Por eso, sabemos que no es una tarea fácil, pero por eso es primordial, muy, muy importante, tener una herramienta como Google para sincronizar esta información en todos lados, en todas las plataformas relevantes. Ok, Salo, te dejo explicar entonces la tercera fuente, que son las páginas web. Listo, súper. Entonces, acá dentro de las páginas web han surgido varias preguntas. La primera es si todos estos cambios que trae la AI, es decir, que van a morir las páginas web, es la pregunta que ha surgido, digamos, en estos meses, por decirlo así. Hemos visto que, bueno, nosotros conocemos el boom de la creación de páginas de web de los 2000 y ya luego vamos a ver que en 2021 hay un estancamiento, es decir, que tanto se crean como los sitios como mueren, más o menos quedamos en el mismo número. Sin embargo, es decir que entonces ya no vamos a aparecer en las búsquedas o ya es el fin del Search Engine Results Page. No necesariamente. Pensamos que, pues que hay varios indicios que nos muestran que las páginas web van a convertirse en una fuente de información importante donde Google, como vimos, extrae la información y que el objetivo, digamos, del SEO va a ser volverse en fuente de información confiable. Entonces, la tendencia va a búsquedas de 0 clic. No sé si saben, pero una búsqueda de 0 clic es, por ejemplo, si ustedes buscan el clima, no sé, en París o en la localidad donde está, Google les va a mostrar la respuesta inmediatamente. O si ustedes quieren saber un dato histórico tipo en qué año murió Carlomagno o cualquier información, por ejemplo,
un step by step para hacer cualquier procedimiento, Google les muestra la respuesta sin que ustedes tengan que interactuar con ningún tipo de web directamente o entrar al contenido directamente. Sin embargo, vemos que con el AI Overview va a haber como un mix de información. Entonces, quiere decir que yo quiero y estoy interesada en saber con quién está saliendo Kim Kardashian, como en el ejemplo que vemos en pantalla, el AI Overview me va a hacer un resumen de todo el chisme que yo quiero saber, pero al mismo tiempo me va a citar las fuentes de información de dónde saca la información. Entonces, ¿y por qué estas fuentes de información son las más confiables? Porque tienen mayor interacción por los usuarios o tienen más links que tengan coherencia con el contenido actualizado. Y esto va a hacer mucho la diferencia pues, en temas de posicionamiento ahora. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro link o nuestra página o nuestro e-commerce aparezca? Entonces, Google ha dicho que por ahora, pues, las reglas del SEO en general se mantienen o no hay que hacer, digamos, nada nuevo con respecto a lo que ya se venía haciendo antes. Sin embargo, nosotros les vamos a decir en 3 grandes grupos cosas que ustedes necesariamente tienen que tener en cuenta para, pues, desde su página. El primero, pues, es la calidad del contenido, el rendimiento del sitio y los datos, por supuesto, estructurados para facilitarle la tarea del algoritmo. El contenido de calidad es súper fácil, es simplemente que todo sea coherente. Es decir, si yo soy una clínica de depilación, no puedo tener un artículo que sea, pues no sé, clickbait de con quién está saliendo Kim Kardashian, porque no va a haber coherencia y el algoritmo va a detectar errores y no me va a mostrar en prioridad. Entonces, si yo soy una clínica de depilación o un restaurante, pues que el tema esté coherente en términos de títulos y estructuración de contenido, ¿no? Asimismo, pues la interactividad de este contenido, como videos, gráficos que sean originales de la marca, también va a ser importante para considerar, digamos, la pertinencia de la información. Y obviamente actualizar el contenido regularmente. Entonces, si yo soy un gimnasio y tengo una sección para hacer recomendaciones de vida sana, pero está escrito en 2005, pues la recomendación es que hacerlo cada trimestre o cada mes inclusive, para que pues esté actualizado y con los datos más recientes. En datos estructurados ya lo vimos que parte de donde se extrae la información es de donde lee el algoritmo de manera organizada pues la información. Entonces, hay metadescripciones que expertos SEOs pueden ayudarles a ustedes a que el algoritmo los detecte más fácilmente. Esto está dentro de la estructuración interna de la página web. Optimizar los títulos. Hemos visto que los títulos y toda esta estructuración es totalmente importante a la hora pues, de tener esta estrategia SEO. Y que, por supuesto, por ejemplo, si yo tengo un store locator con respecto a mis localizaciones o a mis tiendas, esté conectado con Google Maps, porque esto va a ayudar a que pues, la fuente de información sea más clara, actualizada y al día en temas de posicionamiento. Nosotros en Parto hacemos una valoración de auditoría de su Store Locator de manera gratuita. No duden en pedirnos esta auditoría de manera sin costo dentro de los comentarios y los contactaremos, ya que pues hemos visto que esto tiene demasiado valor, porque muchas veces lo que hemos detectado en la región es que tienen un listado que no tiene interactividad, que no les genera ningún tipo de resultados al tema de posicionamiento. Entonces, lo que están haciendo es perder, digamos, una parte en su sitio web que podría estar generando conversiones. Entonces, acá se los dejo. Obviamente esto ya lo saben ustedes como expertos en digital y SEO, y si no lo saben, el rendimiento de sitio, es decir, el tiempo de carga, que las imágenes y el contenido esté adaptado a sitios, búsquedas en celular, es vital para que Google los ponga de manera orgánica dentro de las búsquedas. Aunque todos los indicios que hemos visto nos muestran que probablemente el acceso a páginas web se disminuyan, vemos que Google defiende que su valor principal es llevar tráfico a las páginas web y a las marcas, entonces que él espera dentro de sus desarrollos obviamente no afectará esto.
Y de hecho dice que dentro de las fuentes de información el objetivo es darle visibilidad a más diversidad de contenido, no solamente a los que salgan en las primeras búsquedas, que es lo que ahora normalmente sale, ¿no? Sin embargo, pues vemos también contradicciones, ¿no? Porque el 40% del tráfico del sitio es generado por Google, entonces no se sabe si de pronto estas experimentos van a tener como un impacto directo dentro de lo que vamos a ver o del funcionamiento normal de los e-commerce, pero también una búsqueda, digamos, un aumento considerable dentro de las búsquedas de Notic. Entonces, lo veremos. Acá lo que queremos decirles es que se queden con su página web, pero que más que nunca tienen que ser súper cuidadosos con el tema de contenido y todo lo que mencionamos antes para pues, ser una fuente de datos para esta inteligencia artificial que ahora está aplicada a la búsqueda. Exacto. Y lo que vemos aquí, de hecho, en la pantalla es importante para recordar las páginas web, lo que acabamos de ver, importantes, pero solamente representan una de las 4 fuentes de datos. Entonces, la última que es, hablamos un poco antes de la UGC, entonces es lo que vamos a ver ahora, como el último punto, ¿no? Entonces, el UGC, User Generated Content, es simplemente el contenido generado por los usuarios en Google. Y esto será muy importante, de hecho, para entender el impacto del AI Overview. Entonces, UGC, el contenido de los usuarios, incluye fotos, reseñas y otros contenidos publicados por los usuarios. Estamos convencidos y desde las conversaciones con Google y de lo que vemos que eso será una tendencia creciente en los próximos años, y especialmente porque el AI Overview de hecho utilizará ese contenido para responder a consultas específicas. Entonces, si vemos un ejemplo, eso es otro ejemplo que tiene Google. Si yo busco un restaurante que permite perros en pares, Google puede verificar esta información si está mencionada, por ejemplo, en el sitio web del restaurante o en su perfil de negocio de Google. Sin embargo, cada vez más lo que vemos es que un método más efectivo para el algoritmo es analizar las fotos subidas por los usuarios. Si la IA detecta animales, y claro, perros en este sentido, en las fotos, significa para el algoritmo que estos restaurantes sí los aceptan y va a rankear más alto en los resultados. Eso demuestra cómo las fotos pueden afectar finalmente la clasificación de los puntos en AI Overview. También en la parte como visual de User Generated Content, lo que vemos es el AI Overview está cada vez más visual. Es un ejemplo que tenemos del año pasado. En solamente un mes vemos la diferencia entre junio y julio de cuántas fotos hay en los resultados. Entonces, es algo que tenemos que ver porque está creciendo mucho y cada vez más importante. Pero AI Overview no solamente usa contenido generado por los usuarios como fotos. De hecho, hay otro contenido que existe que utiliza el AI Overview. Por ejemplo, el contenido generado por los usuarios como reseñas. Las reseñas pueden reflejar los productos, servicios, pero de manera, digamos, como más neutra, más fair. Entonces, otro ejemplo que tenemos, aquí yo estoy buscando un iPhone 15 y quiero saber cuáles son los pros y contras de un iPhone 15. Primero, yo podría visitar el sitio web de Apple. El problema con esto, claro, es que Apple no me va a decir los cons o las contras de iPhone 15, solamente los pros. Entonces, si yo pregunto al AI Overview, lo que puedo hacer es buscar en las reseñas de los usuarios para dar una visión más fair, más justa, digamos, de los pros y contras, y luego hacer una lista en la página principal
para que vea yo las diferencias. Pero eso es otro punto que nuestros clientes presentes saben, creo que las reseñas, gestionar las reseñas no es sencillo, básicamente. Pero en Partú ayudamos a más de 300.000 tiendas en todo el mundo gestionar las reseñas de Google Maps, de Facebook, de TripAdvisor con la plataforma Partú. Y también importante es ayudar a estas mismas empresas a aumentar el nivel o de reseñas positivas utilizando proyectos como códigos QR, etc. Entonces, ¿qué más? Pues Google también amplía sus fuentes de datos. ¿Qué significa? Es que no solamente está buscando en los sitios, digamos, más tradicionales, pero también ahora está utilizando contenido de Twitter, de YouTube, Amazon, TikTok, etcétera, como vemos en la pantalla. Que es curioso, porque finalmente, sobre todo en este ejemplo de un vídeo de TikTok que sale en una búsqueda de Google, está utilizando el contenido de uno de sus competidores directos. Entonces sí, es bastante sorprendente. Es algo que tenemos que ver cómo avanza en los próximos meses. Listo. Y entonces veo por ahí que ya hicieron la pregunta. Entonces, ya sabiendo cómo, digamos, la historia y los avances y de dónde Google tiene la información y de dónde saca para la nueva funcionalidad con inteligencia artificial, ¿cuál es el impacto que esto va a traer y cómo conocemos la búsqueda hoy? Entonces, el primer impacto directo va a ser a través de la creación de nuevos formatos en ads. Dentro de las búsquedas está claro que Google va a seguir utilizando su mayor fuente de ingresos, que es las ads. Entonces, todos los que son de medios pagos, de hecho, no se preocupen porque van a tener diferentes tipos de funcionalidades. Y el AI Overview nos ha mostrado que tiene la posibilidad de mostrar anuncios antes y después de la respuesta sugerida por inteligencia. En este caso, si yo estoy preguntando por un producto para desmanchar, no sé, una camisa, me va a mostrar la inteligencia artificial el procedimiento a seguir, una fuente de información debajo, pero también productos relacionados a lo que yo estoy diciendo que están sponsorizados por la empresa que los tiene ahí. Entonces, es interesante también ver cómo esto dinamiza el tipo de ads que podemos hacer y que ya lo hemos visto un poco con herramientas mucho más completas de Google. Para industrias, por ejemplo, como old fashion o accesorios ya mucho más directos, vemos que va a irse implementando el virtual try-on, es decir, toda la experiencia con respecto a un producto que ustedes lo pueden probar utilizando pues la aplicación directamente y que pues va a facilitar muchísimo pues las conversiones a través de la búsqueda como tal. Y por supuesto los anuncios 3D que ya se vienen marcando fuerte para aumentar, digamos, el nivel de información con respecto a cómo luce el material del producto, los acabados, etcétera. Y pues que el usuario tenga, digamos, una visión 360 al respecto. En último lugar, vamos a hablar un poco de la carrera de los asistentes multimodales pues Oli, explícanos qué es y con qué nos enfrentamos con este tema. Sí, entonces sí, para terminar la presentación, sería interesante crear un tema, discutir un poco como la lucha, digamos, entre Google y los otros asistentes multimodales, ¿no? Multimodales, ¿qué es? Pues para recordarlos, son sitios en donde se puede buscar y interactuar utilizando no solamente textos, sino también videos, audio, etc. Un caso interesante, creo, para empezar, es Perplexity. Perplexity es una nueva startup de motores de búsqueda creada en los Estados Unidos hace más o menos 2 años. Y a pesar de ser un competidor de Google, pero pequeño, ya cuenta con más o menos 10 millones de visitantes al mes.
y tiene inversores en la aplicación, en la startup, muy conocidos, como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, obviamente, entre otros. Entonces, ¿por qué está la gente interesada en esta nueva startup? Pues porque ofrece finalmente una experiencia de búsqueda un poco diferente, un poco única. Perplexity es un motor de búsqueda con IA que busca en tiempo real en el Internet. Su objetivo principal es responder a cuestiones un poco específicas a través de respuestas muy completas, donde también se incluyan las fuentes de la información. Entonces es un punto importante también que nos da la fuente de la respuesta. Y la principal diferencia de Perplexity es que es una interfaz conversacional donde los usuarios pueden hacer preguntas de seguimiento al respecto a la búsqueda anterior. Entonces, lo vemos un poco entre Google AI Overviews, un poco entre ChatGPT, etc. Entonces, ¿qué dice ChatGPT, de hecho, de Perplexity? Pues Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que tiene ChatGPT, ha comentado que el mundo no necesita otra copia de Google. Entonces está diciendo básicamente que es aburrida, que no es algo nuevo para él. Pero ¿por qué dice eso Sam Altman? Pues el 13 de mayo, entonces hace más o menos 2 o 3 meses, un día antes, de hecho, de la conferencia de Google, donde Google anunciaron el lanzamiento de AI Overviews, OpenAI lanzó ChatGPT 4.0. La diferencia clave entre ChatGPT 4 y ChatGPT 4.0 es que este último modelo es justamente multimodal, con vídeos, con texto, con audio, etc. Y en respuesta de ChatGPT 4.0, Google lanzó el proyecto Astra. Entonces podemos ver un poco la guerra entre los multimodales y las plataformas diferentes. Pero ¿qué es el proyecto Astra? Pues el proyecto Astra básicamente es un poco diferente al AI Overview, que hace, mejora los resultados de búsqueda. Overview y el proyecto Astra básicamente es un asistente virtual. Un poco de forma similar a ChatGPT 4.0, Astra también puede comprender y responder en tiempo real de manera multimodal. Entonces, no solamente hacemos preguntas, sino también se puede contestar o responder de manera multimodal. Lo que diferencia a Project Astra es su enfoque, de hecho, en el visual. Entonces, sí, estas respuestas más visuales son importantes. Entonces, antes de pasar a las preguntas que seguramente tendrán, quería solamente hacer una conclusión de lo que acabamos de ver. Entonces, hay dos caminos principales en el futuro de las búsquedas en el Internet. A la izquierda vemos la superposición de la IA en la web y a la derecha es asistentes multimodales. Entonces, a la izquierda tenemos ejemplos como el nuevo Bing, AI Overview y Perplexity. Son más superposiciones. ¿Por qué? Porque superponen justamente conocimientos generados por AI o IA sobre los resultados de búsqueda tradicionales. En cambio, del otro lado, ChatGPT, Project Astra y Siri de Apple, por ejemplo, van a proporcionar una experiencia más interactiva y inmersiva. ¿Okay? Entonces, estamos muy interesados en sus opiniones de qué va a utilizar finalmente la gente, los usuarios en el futuro, una combinación de los dos, solamente superposición. Entonces, sí, estamos interesados. Y un último punto interesante, creo, es que lo que vemos con Google es que está considerando integrar el proyecto Astra con su producto Google Glass. Entonces, todavía no sabemos qué significa concretamente, pero podemos imaginar que los usuarios pueden interactuar con el mundo de nuevas maneras, digamos. Es algo interesante que queríamos incluir.
Listo, justamente estaba viendo, bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, queríamos invitarlos a nuestra sección, a nuestro otro webinar que se va a llevar a cabo el 27 de agosto y va a hablar del Store Locator. Ya vimos la importancia que tiene en temas de datos estructurados y contenido de páginas web para todos los temas de ser relevante para el algoritmo de Google y la inteligencia artificial. Escaneando el código se pueden inscribir y también, por supuesto, como le hemos dicho, que se acerquen a la asesoría totalmente gratuita que ofrecemos en Partu para que sepan si su Store Locator está generando resultados o no. Y ahora sí, pasando a la lista de preguntas, bueno, vi que alguien preguntó que, bueno, exactamente voy a leer para que tengamos el contexto. A nivel de asistentes como Google Home o competidores como Alexa, la unión de la inteligencia artificial con motores de búsqueda, ¿cómo afectará a estos? ¿Se actualizarán los dispositivos físicos para poder dar respuestas con AI o en un futuro posiblemente saldrán asistentes optimizados con estas tecnologías? Josué, yo pienso, y Oli, tú me dirás qué opinas, que es precisamente lo que estás mencionando, o se van a actualizar teniendo en cuenta pues, la base de datos extraída con la capacidad de leer eficientemente la inteligencia artificial. Pero también hemos visto ya que hay algunos dispositivos que van a ser asistentes con todos los proyectos que acaba de explicar Oli, con la diferencia que vimos al final. Entonces, no sé, ¿tienes alguna, digamos, aclaración al final o cuál es tu visión más que eso? Porque pues una respuesta específica no podemos dar. Pero... Sí, o sea, eso es también un poco el problema, entre comillas, con esto, es que sí, está avanzando muy rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que seguramente va a utilizar también las mismas bases de datos que hemos visto y sí, entonces yo creo que sí, con la misma información. Súper. Hay otra pregunta, Juan Delgado, que dice, ¿influye el uso de datos estructurados en cada landing page de Google SGE? Entonces, la respuesta es que sí. Esta es la complejidad del Store Locator, que generalmente nos hemos encontrado con muchos usuarios que tienen solamente lo que diríamos un Store Listing, es decir, que no tiene ninguna indexación o estructuración para los algoritmos específicamente. Acá lo ideal sería que la estructura se trabajara desde el landing page hasta las micropáginas y la información dentro de la localización. Entonces, como las recomendaciones, con gusto, Juan, si quieres en una sección personalizada te podemos contar un poco más si tu Store Locator está bien estructurado o no, porque sabemos que es un tema bastante desafiante para las empresas que trabajamos. ¿Tienes algo que agregar en este punto, Oli? No, exacto. Así es. Solamente que ahora que el Search Generative Experience ahora se llama el AI Overviews, entonces es la misma cosa. Sí, total. Bueno, la otra pregunta, y es súper importante, me parece, porque se conecta con el tema, es que si el Store Locator reemplaza a Google My Business. No, en este momento el Store Locator, recordemos que las bases de datos o la información de donde Google obtiene la información es bases de datos estructurados donde podría ser bien Google Maps o otros directorios, Waze, Bing, Apple Business Plans, que son datos, coordenadas, estructuradas, información, pero también la página web. Y dentro de la página web, si hay coherencia, pues le va a quedar más fácil al algoritmo pues tener la información. Entonces, no, Store Locator no reemplaza Google My Business y viceversa, son complementarios y entre más resonancia haya entre el uno y el otro, vamos a hacer algo que se llama NAP Consistency y beneficiando, por supuesto, la relevancia que tenemos para el algoritmo. Sí. Gustavo Robledo nos hace la pregunta de cómo serán los ads en los asistentes multimodales y que determinará la AI promocione mi producto. ¿Qué determinará que la AI promocione mi producto? Yo creo que en este sentido por ahora es complicado de saber, pero en los asistentes multimodales lo que están haciendo por el momento es más buscando el contenido orgánico, ¿no? Entonces, si queremos resaltar los negocios con los asistentes multimodales. Entonces es muy importante estructurar la información bien en las páginas web. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, otras fuentes como artículos de periódicos que pueda hablar de mi negocio, ahí es de donde va a sacar
encontrar la información por el momento los asistentes multimodales. Entonces, me imagino que sí, finalmente habrá la posibilidad de hacer ads con ellos, con Sí, asistentes claro, multimodales, pero aún no sabemos. Entonces, el exactamente. consejo que tenemos, por ejemplo, por ahora es seguir con la estructurando de la información en el sitio web y otras fuentes, y ahí vemos con los ads. También yo pienso que en este punto es importante tener una estrategia en marketing mix bastante diversa, ¿no? Obviamente dependiendo en el sector donde nos encontremos y el producto que nos encontremos, pero recordemos que el contenido generado por usuarios, redes sociales, tiene importancia, página web importancia, datos estructurados, es decir, toda la relación que tiene, como dice Goli, los artículos, las bases de datos, etcétera. Entonces, yo pienso que entre más al día tengamos una estrategia de marketing mucho más robusta, pues el algoritmo, si hay coherencia entre una información y otra, nos considerará como relevantes en el tema. Exacto. Bueno, no sé si hay otras más preguntas. Estaremos encantados también de darles un poco más de información en una sesión personalizada si es necesario. Estamos súper contentos siempre de ayudarlos a resolver sus dudas. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, gracias a ustedes por asistir. Creo que ya no hay más preguntas. Estamos súper encantados de que hayan participado en este evento. En pantalla encuentran nuestros datos por si nos quieren contactar para algo adicional. Mañana recibirán el replay de la sesión conjunto con la presentación. Y por supuesto, estamos nosotros acá como Partu, como su partner tecnológico de confianza, ayudándoles a estar a la vanguardia de temas tecnológicos. Muchas gracias a todos. Chao, que estén bien. Chao.